¿Cuántas veces usted y yo no hemos tenido que decir cuando no tenemos idea de algo, Dios por algo hace las cosas? Y lo pongo entre comillas. Y muchas veces es bien interesante considerar que solemos echarle la culpa a Dios de las cosas, pero pocas veces nos ponemos a pensar que Dios nos ha puesto con un propósito en todo lugar, no nada más en los momentos difíciles y no nada más cuando las cosas no salieron como nosotros queríamos, sino en todo tiempo. Una de las cosas que más me dejan esto claro es cuando leo el libro de los Salmos y cuando leo que en el Salmo 1, en el versículo 2, dice es como un árbol plantado. Quiere decir, alguien lo puso ahí. Ciertamente Dios tiene una voluntad y tiene un plan para nosotros. Eso está escrito en Jeremías 29:11. Pero meditemos que si hemos sido puestos con un propósito, ese propósito aplica todo el tiempo. No nada más cuando necesitamos un poquito de sabiduría para no vernos tan ignorantes por lo que nos está pasando. Amados, híjole, esta semana me estoy volando con las introducciones. Yo creo que le tengo que cortar, ¿verdad? Pero fíjese qué interesante es esto. Una de las cosas que yo más disfruto, un día dese una vuelta por mi negocio, son las plantas. Y una de las cosas que más disfruto de mis plantas es cuando entro y veo que cada una de ellas fue planeada por mí. Y tengo un cajón así alargado con sábilas y ahora le salieron hijuelos por todos lados y están creciendo. Y cómo disfruto, pero siempre digo, y tengo lenguas de suegra y tengo, ahora me compré un esqueleto precioso y tengo un poco de todo. Pero disfruto mucho porque sé que yo contribuí. No es las plantas hicieron las cosas solitas y hay quien dice que habemos personas que tenemos buena mano para las plantas. Yo nada más digo, amo mis plantas y celebro mis plantas todos los días. Eso le puedo decir. Y cuando me pongo a pensar en esto, me pongo a pensar, ¿sabes qué? A mí también Dios me plantó aquí en donde estoy, en los días buenos y en los días malos. Y que Dios celebra como celebro yo cada hoja que sale de mí, cada cosa que yo hago y también cada actitud que yo tengo ante las buenas situaciones y las malas. Porque mire, fíjese nada más, si yo entiendo que Dios me puso ahí, esta cita del Salmo 1, versículos del 1 al 3, o sea, empezando el libro de los Salmos, fíjese lo que dice. Bienaventurado el hombre que no anduvo en el consejo de malos, que no se juntó con pecadores y que no se sentó en silla de escarnecedores, sino que tiene su deleite en la palabra de Dios y medita en ella de día y de noche. Y luego dice, y este será como un árbol plantado, quiere decir como un árbol que alguien puso, porque todas las cosas anteriores, el no andar en consejo de malos, el no juntarse con pecadores, el no sentarse en sillas de escarnecedores y el hecho de entender que nos es necesario leer la palabra y tener un deleite en ella y meditar en ella día y de noche es parte de lo que alguien nos puso. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? Pues nada más necesita conocer la palabra. Ahí está la voluntad de Dios. Y fíjese lo que dice luego. Dice, es como un árbol plantado junto a aguas corrientes. Y cuando entendemos que la Biblia habla de aguas corrientes y que el agua en la Biblia es símbolo de la palabra de Dios, dice aguas vivas que están fluyendo todo el tiempo, una palabra que se renueva todo el tiempo y que no es esto aburrido que mucha gente cree, ¿no? Y dice, es como un árbol plantado junto a aguas corrientes. Dice, y luego dice, y que da su fruto a su tiempo, quiere decir que siempre tiene algo bueno que dar. No se pierda el video del jueves donde vamos a hablar de los frutos. Y dice, y su hoja no cae. Dice, jamás será desnudado por su pasado. Porque es eso, hay mucha gente que dice, ay, este se convirtió y ahora es bien santurrón, pero antes era de aquí y allá. No, dice, el que es como el árbol, nadie tiene por qué descubrir su vieja naturaleza ni desnudar quién fue en el pasado. Y luego encorona diciendo, y todo lo que hace prospera.
Y piense en esto, porque así son las plantas. Una vez que usted y yo sembramos una planta, y una vez que, como dicen las señoras y se dice en el argot de las señoras de las plantas, del cual formo parte, una vez que la planta agarró, nada la detiene. El otro día les presumía yo a mis sobrinos, cuando yo tenía 13, 14 años, había un terreno aquí en Parral, Chihuahua. Había un terreno que ahora le llaman el Parque del Quijote. En aquel entonces era un terreno lleno de piedras. Y era un terreno horrible. Y nos llevaron a los scouts, al grupo de scouts al cual yo pertenecía, y nos llevaron con palas, con picos, con carretillas, y limpiamos aquel terreno. Y me acuerdo que trajeron tierra y pusimos tierra buena. Y me acuerdo que no había suficientes plantas y que yo tuve que venir a mi casa porque mi mamá y mi tía siempre tenían piecitos de árboles y sembramos esos árboles y el día de hoy son árboles de 15 metros. Y ese parque pareciera que hubiera estado ahí toda la vida. Y cuando paso con mis sobrinos les digo, mira, algún día no había nada ahí y a mí me tocó ser parte. Y como decía ahorita, esas plantas se agarraron y el día de hoy son arbolotes. Y es un parque bastante padre que está ahí a un lado de los juzgados el día de hoy. Y yo me pongo a pensar, si Dios nos pone ahí como árboles plantados y tiene un plan para nosotros en lo bueno, en los días buenos y en los días no tan buenos, porque su objetivo es que lleguemos a dar fruto, el día que lleguemos a ser grandes árboles y que así como yo me lleno de orgullo de ver un parque en donde participé en su creación, Él pueda estar orgulloso de nosotros todos los días. Entonces, si usted está pensando cuál es el propósito de Dios en su vida, le aseguro que todas estas citas que hablan de ser árbol son parte del propósito de Dios para usted. Independientemente de lo que vaya a hacer el resto de su vida, usted siempre será árbol. Se lo dejo de tarea, nos vemos mañana.